Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en el podcast de Human Leader y me da un gusto tremendo darles la bienvenida el día de hoy. Y estamos iniciando el mes de mayo. Y con mes nuevo estamos también arrancando un nuevo segmento o un nuevo bloque de pláticas. Y déjenme les platico que este tema que vamos a tratar durante todo este mes y con el que arrancamos, como les digo, el día de hoy, es un tema que me ha estado dando vueltas por la cabeza desde hace, no sé, al menos 2-3 meses y quería encontrar la manera en poderla abordar y sobre todo lo más interesante con lo que me he topado en este tema, que todavía no les digo cuál es la complejidad de encontrar gente experta como la que tenemos hoy en día de abordar este tema. Y vamos a estar platicando durante este mes de ética, moral y egoísmo. Y uno supondría que en el día a día que estamos actualmente, en el contexto que estamos viviendo, esto debería ser parte nodal de nuestros valores, de nuestra filosofía, de nuestra forma de ser. Deberíamos estar todos en condiciones de hablar de estos temas. Parece que no. Está siendo sumamente complejo. Pero tenemos ahí un gran invitado que quiero agradecerle que nos esté acompañando el día de hoy. Juan Luis Hernández, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Encantado, Rogelio. Pues muchas gracias también a ustedes y vámonos directo con este tema, pero como siempre antes, la pregunta más importante para nosotros es, ¿quién eres tú, Juan Luis? ¿Quién es Juan Luis Hernández? Soy politólogo, soy cristiano católico comprometido con la justicia. Durante muchos años he trabajado en las universidades jesuitas, 2 décadas y media, en temas educativos, creando conciencia en torno a que la educación puede ser una respuesta esperanzadora para la realidad que vivimos. Trabajo en 2 plataformas latinoamericanas, me gusta mucho América Latina, somos herederos de una América Latina con pensamiento crítico muy importante. Y trabajo básicamente temas relacionados con la democracia, el autoritarismo, la defensa del territorio, que me parece muy importante. Y estoy convencido que quienes somos católicos, quienes somos cristianos, nos toca unir la fe con la justicia. Ese soy yo. Ya, muchas gracias, Juan Luis. La verdad, encantado de tenerte aquí. Y vámonos directo con este tema. ¿Qué es la ética y la moral, Juan Luis? Sí. Mira, muchas veces suelen confundirse naturalmente y yo explico la ética de la siguiente manera. La ética para mí es una pregunta que nos debemos hacer siempre o que el ser humano se puede hacer siempre en torno a lo que está haciendo o lo que está por hacer. Y esa pregunta es, ¿estoy haciendo lo correcto o voy a hacer lo correcto? Es decir, la ética, incluso algunos filósofos plantean que probablemente la ética sea el centro y el objeto de estudio de toda la filosofía. Y la filosofía siempre está interrogando, desde Sócrates hasta los principales filósofos del siglo XX y los que llevamos en el siglo XXI, están preguntándose siempre qué es lo correcto, qué es aquello que de lo que voy a hacer puede ayudar a otras personas o puede ayudar a otras personas. Y eso se liga efectivamente con el egoísmo, es decir, porque finalmente la pregunta ética, las personas, cuando decimos las personas que tienen ética o son éticas, es porque están preguntándose permanentemente sobre sus acciones, sobre las consecuencias de sus acciones, sobre decisiones que van a tomar. A mí me gusta mucho la perspectiva de Zygmunt Bauman, que plantea que en esta sociedad contemporánea del siglo XXI hay una ceguera moral tan grande que podríamos pensar que vivimos cada vez más en sociedades adiafóricas. ¿Qué es eso? Sociedades que no se hacen cargo de sus decisiones. Sociedades que no se hacen cargo de sus acciones en términos éticos. Es decir, no se preguntan las consecuencias de sus acciones. Así que, digamos, la pregunta de la ética es la pregunta sobre lo que estoy haciendo o estoy por hacer. Y la moral tiene más bien concreciones, imperativos categóricos, que pueden ser resultado o bien de algunas religiones o incluso pueden ser resultado de algunas formaciones laicales, no necesariamente religiosas. Yo he conocido personas morales que no creen en Dios, es decir,
personas que tienen imperativos categóricos muy, muy claros, muy puntuales, reglas del juego que llevan a la vida cotidiana, pero que no están derivados precisamente de una religión, pero son morales. Entonces, digamos, la moral nos lleva al terreno de los imperativos categóricos. No puedo hacer esto, no creo que no lo puedo hacer ni lo debo hacer, y son como reglas del juego que hemos construido alrededor nuestro y que tienen que ver evidentemente con nuestros entornos familiares, sociales, y en la idea naturalmente de mostrar a la sociedad lo mejor que podemos hacer con estos imperativos categóricos. Evidentemente puede ser que lo que nosotros, y puede ser la moral más contextual e histórica, porque lo que en su momento puede haber sido moral o inmoral, pues eso evidentemente va cambiando con las configuraciones y reglas del juego. Por eso la ética es muy, muy importante, porque la ética es transversal en la historia. Siempre el ser humano ha tenido que preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Y lo que estoy haciendo es correcto? Ya. Entonces, Juan Luis, lo primero que podemos entender es que la ética y la moral existen con o sin religión. Es un tema independiente por estos imperativos categóricos que tú nos mencionas. ¿Es correcto? Así es. Lo que ocurre es que naturalmente la religión nos viene acompañando desde los últimos 10,000 años y estamos acostumbrados a que en esta historia social la religión nos vaya acompañando permanentemente, y durante muchos siglos, durante mucho tiempo, la moral cristiana o la moral judeocristiana pues es la que nos ha acompañado particularmente en Occidente. Pero si vamos a la India, si vamos a China, si vamos a Japón, allá la moral está más influida por o el hinduismo o el budismo. Y entonces, naturalmente, también estas construcciones religiosas tienen esta perspectiva moral. Pero si vamos a los países islámicos, pues a su vez, naturalmente, el Corán y todo lo que implican estas construcciones religiosas, pues de hecho ellos son todavía mucho más, digamos, rigurosos con algunos planteamientos que llevan al terreno de lo sociopolítico, derivado del Corán y otros dichos que tienen en su religión. Así que, digamos, estamos muy acostumbrados a que efectivamente, sobre todo la moral, más que la ética, sobre todo la moral, está, digamos, muy influida naturalmente por las construcciones religiosas. Pero, como he insistido, si aún incluso, insisto, los que no tienen una experiencia de Dios, también pueden tener naturalmente ética y moral, naturalmente. Ya. Oye, Juan Luis, tengo un par de preguntas sobre ética y moral. Empiezo con el tema de ética. Sé que es una pregunta, pues ahora sí que compleja, y me vas a decir si tienen 1,000 años o 10,000 años o lo que sea buscando la respuesta, pero para ponerla en contexto y poderla entender un poco más fácil, ¿qué es hacer lo correcto? Sí, mira, yo pienso que para esto nos ayuda mucho, y eso voy a hacer el comercial de los jesuitas, ¿verdad? Porque ellos nos legaron el discernimiento. La espiritualidad ignaciana nos legó algo que llamamos el discernimiento, es decir, tratar de clarificar aquellas mociones del buen espíritu y aquellas mociones del mal espíritu, y encontrar en ese discernimiento qué es lo correcto. Efectivamente, en el mundo en el que nos encontramos con tantas polarizaciones, lo que para una persona puede ser correcto o correcta, para otra no. Y ahí la gran complicación. Sin embargo, yo pienso que lo correcto también va siendo parte de la propia construcción y de los diálogos y de los pensares juntos que como sociedad tenemos. Mira, por ejemplo, ahora que estamos y que tu programa se hace en Monterrey, seguro que son los regios absolutamente futboleros, y seguramente habrán estado siguiendo con una pasión interesante lo de la Superliga Europea. A mí me parece que esta figura de la Superliga provocó tantas reacciones muy interesantes, pero particularmente en los propios aficionados de los propios clubes, particularmente en Inglaterra, que decían, la Superliga no es correcta. Entonces, digamos, en 24 horas hubo una suerte de consenso en torno a que no era correcto. Fue muy rápido, fue tan increíble, porque hubo una suerte como de consenso social entre los de abajo y los propios dirigentes, porque habló
habló el primer ministro de Inglaterra, habló el príncipe Guillermo, el propio arzobispo de Canterbury también habló. Es decir, se construyó una suerte de consenso en torno a algo que no parecía, digamos, ser correcto. Entonces, digamos, lo correcto es muy difícil de asociarlo, digamos, a una mayoría de personas, pero a veces podemos encontrar estos consensos en torno a lo que civilizatoriamente podríamos decir que es lo correcto o lo que no es correcto. Creo que, por ejemplo, podríamos hacer ejemplos muy banales. ¿Por qué no salimos desnudos a la calle? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos que usar ropa? Porque consideramos que es correcto salir vestidos y no desnudos. Como que se ha construido humana y socialmente un imaginario llamado pudor, decencia, lo que intentamos por eso. Y por esas razones, no salimos desnudos, porque consideramos que eso es correcto. Entonces, y así como esto, podemos hacer muchos otros ejemplos, pero también ejemplos de disonancia, ¿verdad? Es muy claro y muy importante. Y claramente, por ejemplo, en las familias, a mí me gusta mucho trabajar con las familias, y creo que todas las familias que tenemos hijos podríamos decir, no es correcto decir mentiras, aunque las personas las digan, aunque nuestros hijos las digan, no es correcto. Y creo que en buena medida hay muchos consensos sociales en torno a lo que podría ser correcto y lo podemos defender como correcto. Ya. Oye, Juan Luis, y ahora me muevo al tema de la moral. Ahorita nos decías que la moral podríamos entenderla como lo que es correcto o puede ser o puede suceder, pero depende mucho del contexto, del momento determinado. Y aquí es donde empieza a haber alguna de las preguntas todavía sin ahondar del todo, pero lo vemos a lo mejor con caricaturas que hace 30, 40 años, para seguir con estos ejemplos sencillos, eran moralmente aceptados y ahora no. Entonces, dos preguntas puntuales. ¿Cómo entendemos la moral dentro de un contexto histórico, de tiempo, de espacio territorial, etcétera? Pero también cuando cambia ese contexto, entonces lo que en su momento era moral, hay que desecharlo, hay que destruirlo, hay que enterrarlo porque ahora ya no es. ¿Cómo funciona eso, Juan Luis? Sí, mira, son temas muy complicados, pero vamos a tratar de ahondarlos. Decimos que la religión católica y la religión protestante tienen ambas una influencia muy importante en Occidente. La católica en Hispanoamérica y la protestante, evidentemente, en buena parte de Europa, Estados Unidos, los países anglosajones, calvinistas, luteranos. Y desde estas religiones se construyeron, digamos, modalidades que podrían ser denominadas lo que es moral y lo que es inmoral. Entonces, voy a poner un ejemplo. Entrar a misa antes del Concilio Vaticano II sin un velo o probablemente con pantalones en el caso de las mujeres era inmoral. Sí. El Concilio Vaticano II para el caso particular de la religión católica abre digamos una suerte como de ventana en la cual ingresan no solo vientos frescos, sino también una suerte como de diálogo de la Iglesia Católica con la modernidad, con el mundo moderno. Y a partir de ahí vienen modificaciones muy relevantes. La misa ya no es en latín, es en el idioma de cada cual. Y como podemos ver ahora, mujeres pueden entrar a las misas con pantalones. En algunas iglesias ponen algunos letreros que tienen que no llevar falda corta, etc. Pero lo que quiero decir es que muchas... En el campo del comportamiento religioso está muy presente este contexto. Lo que antes se podía, previo al Concilio Vaticano II, hoy puede ser permitido. Y no por eso la persona puede ser tachada de inmoral, porque no lleve un velo o porque vaya de una manera determinada. Pero socialmente se va construyendo lo que es moral y lo que es inmoral. Por ejemplo, también podríamos advertir que históricamente hablando, nuevamente, porque también es cierto que todos los temas de la moralidad han estado centrados en el comportamiento de las mujeres. Y eso ha sido, digamos, pues parte de una herencia patriarcal muy fuerte que tenemos como sociedad
en la cual buena parte de esas inmoralidades podrían ser básicamente centradas en los comportamientos de las mujeres, porque muchas de las reglas están hechas para ellas, no para los hombres. Por ejemplo, en el caso de los hombres, las infidelidades eran tomadas como naturales, pero si una mujer podría ser infiel, era absolutamente inmoral, ¿verdad? Por no decir otros adjetivos que la sociedad tiene para ellas cuando es así. Entonces, lo que quiero decir es que claramente no es que desechemos, digamos, comportamientos anteriores, pero sí claramente, por eso para mí lo más importante es la reflexión ética, porque esa nunca pasa de moda, porque la ética se historiza, pero al mismo tiempo la ética sigue preguntándonos, es la conciencia que nos sigue preguntando en torno al modo de proceder que tenemos. Y ojo, porque además lo que tenemos es, en la medida en que somos sociedades más seculares, estaba viendo, por ejemplo, el resultado del censo 2020, en donde tenemos una bajada de personas que ya no se dicen católicos, ni tampoco protestantes, y que está creciendo mucho el ateísmo en el país. Insisto, pensaría que para ellos muchos elementos morales no serían precisamente aquellos que tienen que ver con la religión. Pero sin embargo, no me queda duda de que muchas personas que no creen en Dios siguen pensando que matar no es correcto y que es un imperativo categórico no dañar a otros en términos morales. Entonces, por eso sí creo y aprecio que aunque tengamos un mundo más secular, en donde hay menos influencia de imperativos categóricos religiosos, creo que también es una buena oportunidad para que desde el ámbito del ateísmo o de la no creencia en Dios también se confirmen valores fundamentales de moral social y de moral pública, que me parece muy, muy importante. Por ejemplo, si eres funcionario público, no robar. Eso me parece muy importante, de moral pública. Y que por lo tanto, el no robar desde la política o desde el servicio público, creo que casi para todos, para quienes creen en Dios y para los que no creen, podrían aceptarlo claramente como un postulado de moral pública. Ya. Qué interesante, porque ahora con esto que nos acabas de dar, ya tenemos, Juan Luis, una base para abordar hacia dónde quiero llevar estas conversaciones de estos meses, y voy a tratar de ir armando la idea, y voy a meter en esta mezcla los imperativos categóricos de Kant. Bueno, entonces, tenemos que, como yo lo entiendo, y ahorita ya nos podrás decir tú, es que el egoísmo, cuando se presenta el egoísmo, es la ausencia de esa ética, es la ausencia de esos principios éticos. Y el egoísmo es hacer y la ética es hacer las cosas bien, hacer las cosas de manera correcta, pensando en los demás. Y más allá del tema religioso, tratamos de vivir en un ambiente ético. Pero entonces viene la primera frase, esa frase que sale a cada rato en Facebook y que dice: el hombre es bueno por naturaleza, como dice Rousseau, o es malo por naturaleza, como dice Hobbes. Y entonces están los que dicen que sí es bueno y los que es malo, y luego la neurociencia por ahí ha entrado a decir que ni sí ni no, que es como una hoja en blanco, lo que sea. Pero todos somos muy éticos. Tú pregúntale a cualquiera y difícilmente alguien te va a decir: yo soy amoral y antiético. No, nadie te lo va a decir. Pero al momento que estás en un teatro y se empieza a incendiar, en vez de salir todos de manera ordenada y salvarnos todos, porque cuando se hacen los ejercicios prácticamente la tasa de supervivencia es tremenda. No, vamos, llega el egoísmo, nos olvidamos de nuestras acciones correctas y nos apachurramos todos, y termina muriendo una gran cantidad de personas apachurradas. Y tú me dirás: bueno, sí, definitivamente, pero pues es que mira el momento, y entonces, sí, ¿cómo reaccionó? Ok, llega una pandemia y estamos en medio de una pandemia, y entonces hay ciertas vacunas, hay un número limitado de vacunas y se van a aplicar de una manera. Bien o mal, eso ya es otro tema. Pero ya hay una regla: las vacunas se van a empezar a aplicar a A, a B y a C. Pero luego llegan D, E y F y se empiezan a meter a la cola, se empiezan a meter a la fila, y entonces son personas no éticas, son personas egoístas, son personas amorales,
Pero si les preguntas, dices, es que es de supervivencia. O sea, estamos en un mundo de supervivencia y tenemos que salvarnos y hazle como puedas. Y traigo el tema pues porque es el tema que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que podemos meterlo. Entonces, cuando se trata de un tema de supervivencia, esos imperativos categóricos de sí, no, son así como que medio flexibles y como que entonces yo tengo mi ética, bueno, dependiendo, y entonces pues viene lo del gen egoísta y lo de tantas cosas. Entonces, ¿cómo juega, Juan Luis, ese tema de la ética y el egoísmo ya en la vida real, cuando empezamos a justificar todo lo que hacemos? Porque parece que estamos en los juegos del hambre en la película, en el libro, que hay gente que me dice, eso es pura ciencia ficción. Quítale toda la parafernalia, deja el fondo, vamos a salvarnos aunque nos tengamos que matar los unos a los otros. Entonces, la ética sale sobrando, es nada más para cuando hay buenos momentos, cuando todos estamos bien, pero cuando estamos mal es matémonos los unos a los otros para salvarnos. De ahí nació todo esto, Juan Luis. Entonces sé que es complejo, pero me gustaría saber qué piensas tú al respecto. Sí. Mira, yo siempre, bueno, como politólogo además he leído naturalmente pues todas las ideas de los contractualistas en torno a Maquiavelo, que efectivamente plantea que somos malos por naturaleza, o a Rousseau, que somos buenos por naturaleza, etcétera, ¿no? Yo pienso que los seres humanos tenemos una parte luminosa y una parte oscura, que tenemos tendencia natural a hacer el bien y ayudar a otros, y también tenemos la tendencia natural a hacer el mal y dañar a otros. Creo que ambos pulsos están en nuestro interior, y creo que en nuestro contexto social y político y económico es donde esto se detona, en nuestro contexto familiar y después en los contextos que he mencionado. Por eso creo que para mí una explicación muy importante de lo que tú señalas en torno a si estamos viendo los Juegos del Hambre, yo lo he explicado de otra manera a través del darwinismo social. Efectivamente, sabe el ser que pueda. Pero ¿por qué tenemos en este momento esta actitud más arraigada? Porque eso lo explican 40 años de neoliberalismo. Nosotros hemos vivido 40 años en donde el neoliberalismo básicamente pone en el centro la absolutización del mercado. Y al poner la absolutización del mercado, mercantiliza todas las dimensiones de la vida, todas. Y al mercantilizarlas, hace que las personas seamos esencialmente consumidores. Y el consumo nos hace absolutamente individuales y egoístas, porque es satisfacer intereses personales. Y el consumo, lo que ha hecho en este tiempo, es que nos cortan los vínculos fundamentales que tenemos como personas con nuestra sociedad. Y por lo tanto, al perderse esos vínculos sociales, en qué ciudad estoy, qué puedo aportar a mi ciudad, qué puedo aportar a mi barrio, digamos, estos elementos hasta parecen un poco como perdidos en la historia, porque estos elementos eran fundamentales en el mundo antiguo, particularmente cuando incluso la propia personalidad dependía de la ciudad de la que eras, ¿verdad? Jesús de Nazaret, María de Magdala, es decir, el nombre venía de la ciudad en la que estabas, porque te debías a la ciudad. Hoy están perdidos esos vínculos en muchas personas, en muchos sectores sociales que solo ven por sus propios intereses, porque en las últimas décadas ha prevalecido fundamentalmente esta pulsión a ver primero por mí y en el mejor de los casos por mi familia. Pero si alguien pide ayuda en el barrio, si alguien está tirado en la calle, si alguien, pues estos vínculos en torno a la solidaridad, en torno a ayudar a otros, aunque no sepa quiénes son, es decir, a ser samaritanos, eso está muy perdido en nuestra propia valoración de lo que uno puede decir es correcto, es quizás lo más correcto, pero en realidad estas pulsiones también se educan y se enseñan. Así que también tenemos que acudir a la educación, porque me parece que socialmente estamos perdidos efectivamente en la prevalencia y la hegemonía de las actitudes egoístas que socialmente son las más aceptadas. Y el problema es que efectivamente con estas condiciones, con los vínculos sociales rotos con la sociedad, lo que prevalece es el darwinismo social, sálvese que pueda.
Yo creo que afortunadamente, al menos es mi experiencia, en la pandemia hemos visto de ambos comportamientos. Personas como las que dices, absolutamente ridículas, metiéndose en la fila por la vacuna, o lo que vimos también, lanzando objetos contra enfermeras y contra doctores, ¿verdad? Es algo que no puedes entender y en la cual tú te preguntas, pues, ¿dónde está la condición de ser humano? Y que va, en todo caso, parece que va premiando la condición de animalidad. Yo lo he llamado también en otros momentos. Es decir, puros instintos, no conciencia. A eso le llamo animalidad en los seres humanos. Pero también, afortunadamente, he visto personas, asociaciones que se han preocupado por muchas personas que hoy han quedado sin empleos, con hambre, y que claramente están, o por ejemplo chicos y chicas que no tienen en las colonias periféricas una computadora para poder meterse en línea a la escuela, etcétera. Lo he visto afortunadamente y es lo que mantiene mi esperanza, Rogelio, de que afortunadamente en estos tiempos también, como siempre, sale lo bueno y lo malo de la humanidad y nuevamente salen estas perspectivas en torno a recuperar los vínculos sociales, a recuperar la ética y a recuperar la moral. Me parece que también en estos como terremotos sociales que tenemos, como que son también acicates para poder decir, es que esto lo podríamos gestionar mejor si sostenemos vínculos éticos, que es, si los demás están bien, yo voy a estar bien, que sería la conclusión de la ética. Si los demás están bien, yo voy a estar bien. Poderosísima esa última frase, si los demás están bien, yo voy a estar bien. Y para empezar a cerrar este episodio del día de hoy, Juan Luis, dijiste algo que también para mí siempre o en los últimos años principalmente me ha llamado mucho la atención, el individualismo. Y entonces, ¿cómo nos han enseñado que yo estoy bien y se trata de mí y se trata de ya lo demás? Y creo que estamos perdiendo con esto el sentido del bien común. Y luego me voy a mover a nivel organizacional. Hablemos de empresas, partidos políticos, religiones, clubes sociales. Está el tema de la meritocracia. Y entonces, con la meritocracia, que también se ha dicho de paso, no he encontrado otro mejor sistema, pero la meritocracia nos ha llevado a pensar que todo es gracias a mí, o sea, lo que consigo es gracias a mí, y por ahí hay un autor que dice que nos ha llevado a la soberbia meritocrática, que se está perdiendo el bien común. Entonces la pregunta son dos. ¿Qué piensas tú de la meritocracia como sistema para alcanzar esos objetivos individuales? Y dos, ¿cómo, aunque ya nos dijiste ahorita un poco, cómo empezamos a trabajar en el bien común desde la perspectiva de que ni siquiera podemos hablar de ética y egoísmo? Lo que decía yo al principio, he batallado tremendamente para encontrar gente que quiera conversar de esto. Entonces, ¿qué hacemos? Sé que son muchas preguntas, me regreso, meritocracia y cómo trabajar en el bien común si ni siquiera queremos hablar ni de ética ni de moral. Sí. Mira, en principio el valor de la meritocracia tiene un punto positivo, naturalmente, que es atender las capacidades y las posibilidades que tienen las personas para desenvolverse competentemente en un mundo en el cual hay mucha competencia y naturalmente hay en ese sentido pues una suerte de valoración de las propias capacidades de las personas. Ahora, el punto negativo de la meritocracia es que en realidad está muy encubierta con respecto a reglas que socialmente tenemos en este momento y que en realidad me llevan a pensar que puede haber muchos velos o muchas, digamos, deformidades de lo que podría ser una buena meritocracia. Lo voy a explicar en estos términos. Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, plantea con mucha claridad que la riqueza obtenida por los principales millonarios de Estados Unidos es una riqueza claramente mal habida. Y lo plantea muy bien como economista por las reglas del juego que les quitan fiscalidad, por las reglas del juego que los protege, y ya después también en su momento ha habido muchas investigaciones de por qué somos tan desiguales en este siglo XXI. Entonces tiene que ver con esto, es decir, tiene una parte positiva la meritocracia, pero la meritocracia
llega un momento en donde está ayudada por condiciones sociales, políticas de privilegio que realmente terminan haciéndonos absolutamente desiguales. Y a veces por eso se genera esta idea de que, bueno, pues los pobres son flojos, pero, y por lo tanto, como no tienen los méritos para seguir, pues allá ellos, digamos, ¿no? Solo que desgraciadamente tendríamos que decir que hay 4.500 millones de pobres en el planeta y no estaría seguro que esos 4.500 millones son flojos. Yo pienso, estoy convencido que más bien vivimos en una sociedad muy desigual en la que las reglas del juego sociales no son las mismas para todos. Y por lo tanto, unos tienen posibilidad de obtener justicia en los tribunales porque tienen el mejor dinero para pagar un despacho de abogados que no tienen otros. Así como esto, otros muchos elementos. Entonces, pienso que bien por la meritocracia, pero siempre y cuando tuviéramos reglas del juego que nos permitieran de verdad partir a todos desde las mismas oportunidades, y no todos partimos de las mismas oportunidades. Y eso me lleva entonces al bien común, porque efectivamente creo y estoy convencido que algo que nos han legado los antiguos griegos e incluso la doctrina social de la Iglesia es la expresión bien común. Y esa expresión bien común hoy la podemos ver por todos lados, tan solo con el tema del cambio climático. El cambio climático que nos está afectando a todos, absolutamente a todos, a ricos y pobres, no puede ser enfrentado con posturas individuales ni egoístas. Tiene que ser enfrentado con posturas colectivas, tan solo con posiciones muy puntuales, en este caso de los que más contaminan, Estados Unidos, China, pero también otros tipos de colectividades en las cuales necesitamos hacernos cargo socialmente de los problemas globales, porque hoy tenemos problemas globales y esos problemas globales no pueden ser sostenidos, insisto, de manera individual. Por lo tanto, el bien común nos estaría llevando a defender los bienes comunes. Y por lo tanto, defender los bienes comunes, por ejemplo, podríamos decir ahora, la vacuna, desde que comenzó a surgir la posibilidad, inmediatamente apareció como un bien público. Es decir, un bien público es aquel al cual todos podemos acceder, independientemente de nuestra condición social, de género, de opción sexual, etc. A esto le llamamos bien público o bienes comunes, bienes para todos. Y en esa medida tenemos también que preguntarnos qué otros bienes comunes deberían ser de acceso universal. Con la pandemia quedó claro que necesitamos que la salud en el país, la salud institucional, sea salud pública para todos, así como suele ser en Europa, un estado de bienestar que ha tenido bienes públicos importantes, educación, salud, etcétera. Solo decir un ejemplo muy clarito. Yo me regresé de España, estuve estudiando mi doctorado en España, y me regresé de España con una ley en 2006 que implementó José Luis Rodríguez Zapatero, que implicaba dar a las familias que están ayudando a un familiar enfermo y que no pueden trabajar porque están acompañando y ayudando y cuidando a un familiar enfermo, 1.200 euros mensuales. Entonces, eso nos da una idea de cómo se pueden tejer y construir reglas del juego que estén orientados al bien público y a los bienes comunes, y no deberíamos dejar de seguir luchando por ello. Ya. Juan Luis, me ha encantado la conversación del día de hoy. La verdad es que tengo muchísimas preguntas más que quisiera hacerte, pero pues nos llevaríamos 2 horas y no sé si quienes nos están escuchando realmente nos vayan a aguantar tanto tiempo una conversación, pero estoy seguro que pudimos llegar a entender, que nos explicaste de una manera bien sencilla, y es lo que más aprecio, lo que es la ética, lo que es la moral, lo que es el egoísmo, y sobre todo cómo trabajar en ese bien común tan necesario hoy en día en nuestra sociedad. Juan Luis, antes de irnos, ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y sea importante para complementar este ritmo de conversación, o alguna reflexión final que tú nos quieras dejar? Sí, a lo mejor más que pregunta, una reflexión final. Yo pienso que la pandemia tiene un componente pedagógico, y el componente pedagógico es la pregunta: ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué estamos aprendiendo de ella? Y yo creo que estamos aprendiendo
que la humanidad no puede ir con darwinismo social, porque tenemos que estar preparados para la siguiente pandemia. Y tenemos que estar preparados porque justo nos hemos encargado de destruir los ecosistemas. Y los ecosistemas destruidos son los que nos traen estos virus novedosos, estos coronavirus. Buena parte de los científicos afirman, ojo, porque previamente a este coronavirus ya había habido 2 en Asia. Entonces no estamos hablando de nada nuevo. E insisto, nos hemos encargado de tener una relación poco ética y poco moral con la tierra y con los bienes naturales. Por eso creo que es una llamada de atención para tener mejores relaciones con la tierra. Como dice el Papa Francisco, necesitamos hacernos cargo de nuestra casa común, cuidarla y cambiar nuestros hábitos. No podemos seguir haciendo consumos compulsivos y consumos agudos, porque además eso genera mucha basura que no tiene acomodo más que en los mares y los océanos. Es decir, en realidad estamos invitados todos a hacer un alto en el camino con la manera de vivir que tenemos, y necesitamos pensar más en lo colectivo, más en aquello que nos permita como humanidad transitar los siguientes años y décadas, pero también haciendo y tomando decisiones que les permitan a las siguientes generaciones tener un mundo no destruido, sino un mundo más humano y más justo. Creo que ese es el llamado pedagógico de esta pandemia. Juan Luis, de corazón quiero agradecerte esta gran conversación. Te mando un muy fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Ayúdenos a compartir. Siempre les digo que nos ayuden a compartir este episodio. Bueno, todavía ayúdenos a compartirlo más. Tenemos que seguir abriendo este tipo de conversaciones. Tenemos que seguir trabajando mucho en esto si queremos llegar a donde Juan Luis nos está invitando. Juan Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Rogelio. Ánimo con todo. Gracias, que estén bien.